Al único y sabio Dios sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Este es Mundo Cristiano TV, que también es órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía Central, ubicada en La Espaillat, número 86, en esta ciudad de La Romana, y estamos transmitiendo por Ismavisión. Gloria al Señor. Ismavisión ha sido una bendición que ha llegado a nosotros y agradecemos a Dios para que el Señor siga abriendo las puertas, abriendo los caminos y conectándonos a nivel nacional con todas las cableras del país para que espacios como este, de tanta importancia y relevancia, puedan llegar a más vidas. En el nombre de Jesús, eso oramos y eso queremos en el Señor. Nosotros estamos ubicados, la Iglesia de Dios de la Profecía está ubicada en la calle Espaillat, número 86 de la ciudad de La Romana, y siempre nuestras actividades estamos anunciándolas porque hay personas que nos están viendo desde todo el país. Aquí en La Romana ya se hace muy evidente de dónde está la Iglesia de Dios de la Profecía Central, porque la gente lo conoce, pero como este espacio televisivo llega a muchas vidas, entonces es necesario recordarle que estamos en el Espaillat 86, en el centro de la ciudad de La Romana, y nuestros teléfonos son 809-566-4337. También puede comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales, Facebook, Iglesia de Dios de la Profecía Central La Romana, en YouTube, Mundo Cristiano IDP, y también puede escribirnos al WhatsApp del número de teléfono que le acabo de dar. Todos los chicos de Mundo Cristiano, en reunión con el director de este espacio, el hermano Arturo Peguero, estuvimos de acuerdo con este mes trabajar Cristo. Así que el día de hoy yo voy a trabajar lo que he estado trabajando en radio, Cristología, la doctrina de Cristo. Esto es la Cristología, la doctrina de Cristo. Así que el día de hoy vamos a hacer dos espacios. El primero es, vamos a presentar algunas doctrinas erradas dentro de la Cristología que afectó directamente al pueblo cristiano de su época. Y la segunda parte, entonces vamos a explicar a la luz de la Biblia por qué creemos en Jesucristo y por qué sustentamos con la Escritura que Jesucristo es el Hijo de Dios. Así que por este medio también quiero felicitar a Arturo, nuestro director de Mundo Cristiano, el director de todo el departamento, todo el ministerio de comunicación de la Iglesia de Dios de la Profecía, que estuvo de cumpleaños el pasado lunes. Así que felicidades. Era el día del locutor y Arturo es nuestro locutor estrella. Así que damos gloria y honra al Señor por eso. Bien, vamos a entrar en materia. Cristología, la doctrina de Cristo. En los primeros siglos de la fe cristiana, del cristianismo, se levantaron muchas teorías en contra de Jesucristo y en contra de lo que Él representaba. Recuerde que podría verse a Jesucristo, claro, desde hoy lo vemos ya como el Hijo de Dios con nosotros, Dios hecho carne, pero en principio, sobre todo en ese primer siglo, se veía a Jesucristo como un revolucionario. Jesús fue un revolucionario que vino a cambiar muchas cosas, y dentro de esas cosas estaba la manera como la gente percibía a los religiosos. No como percibían a Dios, ellos amaban a Dios, pero la manera como percibía a los religiosos, debido a que estos religiosos que tanto hablaban de Dios, sobre todo el pueblo judío y los judaizantes, que tanto hablaban de Dios, no conocían a Dios. Y entonces Jesús vino a darle, y eso es lo que vemos en la Escritura, la palabra de Dios en Mateo, desde el capítulo 5, cuando Jesús comienza a dar el maravilloso sermón del monte y las bienaventuranzas, allí empieza a explicarle a todos los oyentes cómo Dios veía las cosas.
Una cosa era lo que el pueblo le estaba enseñando, pero no les estaba enseñando lo que estaba escrito en la ley, mas no el espíritu de la ley. Y esto es importante que lo tomemos en cuenta y que lo aclaremos. Jesús vino a enseñar el espíritu de la ley. Por eso le decía, oyeron que fue dicho, oísteis que fue dicho, pero yo les digo, Jesús vino a darle el verdadero espíritu de la ley de Moisés. Y ese verdadero espíritu de la ley lo que llevaba era al hombre a caminar en santidad con su Dios, cosa que los religiosos no querían. Ellos estaban más pendientes de atributos externos, de cosas externas. Jesús estaba más enfocado en las cosas internas. Por eso hablaba tanto del corazón del hombre y por eso hablaba tanto acerca de esos temas que no son tocados, esos temas que casi no se habla en las iglesias y en la familia. Jesús vino a tocarlo. Pastor, y entonces los religiosos el día de hoy, sigue el mismo espíritu de la religión inundando al mundo y los religiosos siguen otra vez mirando lo externo del vaso y no mirando lo interno. Esta semana yo tenía una plática en la iglesia, una enseñanza en la iglesia y hablamos sobre el iceberg y hacíamos una comparación del iceberg, que lo que se ve del iceberg solo es el 20%, el 80% del iceberg está debajo de las aguas. Asimismo es la vida del hombre. Y Jesús lo que vino fue a aclarar a que el hombre pueda dejar que Dios entre en su vida para que ese 80% que está oculto, poder verlo, poder aclararlo, poder abrirlo delante de Dios para que sea Dios el que trabaje con él. Y entonces lo que se pueda ver del hombre sea esa parte escondida. Y por eso es que en toda la Biblia te lleva a ti a analizarte, a juzgarte a ti mismo para no tener cosas ocultas, para no seguir con cosas ocultas. Entonces, esa es la base realmente de la cristología, de lo que Cristo vino a hacer como Dios hecho hombre. Ahora, muchos no estaban de acuerdo y quisieron filosofar, porque más que todas las cosas, son filosofías que se levantaron en contra de Cristo y en contra de la fe. Ahí en pantalla hay algunos de lo que yo voy a hablar el día de hoy, como es el caso del gnosticismo, el nestorianismo, el ebionismo, el adopcionismo, el arrianismo, el monofisismo, el monergismo y el monotelismo. Yo voy a hablar de manera pausada, tranquila, de cada uno de ellos para que tengamos una idea de qué enfrentaba la iglesia de los primeros siglos con todas estas doctrinas que se levantaron, que fueron levantadas por hombres dentro de la fe acerca de Jesucristo y acerca de lo que Él representaba. Porque esto es importante decirlo. Nadie ha atacado más la iglesia que gente dentro de la iglesia. Es decir, los de adentro son los que más han atacado la iglesia. Nada ha podido derribar ni destruir la iglesia, pero quienes más daño le han hecho son aquellos que están dentro de la iglesia. Por lo tanto, todas estas doctrinas fueron levantadas por hombres dentro de la fe. Y vámonos con la primera, gnosticismo. ¿Qué es el gnosticismo, pastor? Bueno, el gnosticismo es una doctrina religiosa esotérica, y cuando aquí menciono la palabra esotérica, es algo que es oculto, es algo que está fuera del conocimiento, solamente algunos lo conocen, es algo que solo se accede a través del estudio y a través de la iniciación. Quienes más practican esto del esoterismo dentro del gnosticismo son los iniciados a esas prácticas y que están metidos en logias, porque es importante decirlo. Los gnósticos entran en logias y parece allí una iglesia cristiana, pero no lo es, ¿ok? Volvamos al gnosticismo. El gnosticismo es una doctrina religiosa esotérica y herética que se desarrolló durante los primeros siglos del cristianismo y que prometía a sus seguidores seguir un conocimiento intuitivo, misterioso y secreto de las cosas divinas
que les produciría la salvación. Cabe destacar que a la comunidad a la que primero se le predicó el evangelio fueron a griegos y romanos, a estas dos comunidades. De hecho, cuando Pablo habla, menciona siempre a los griegos y a los romanos. Fueron las dos primeras comunidades donde se hizo una intervención, por decirlo de alguna manera, evangelística. Se hizo una intervención evangelística tanto en las comunidades griegas como en la comunidad romana. Ahora, dentro de esto, quienes aceptaban al Señor y se convertían eran básicamente griegos y romanos del burgo, pero también se convertían algunos filósofos. Recuerden que la capital de la filosofía era Atenas en Grecia. Siempre querían conocer cosas nuevas y eso lo vemos en el capítulo 17 del libro de los Hechos. Los atenienses siempre estaban metidos para aprender cosas nuevas y allí Pablo tuvo una discusión con ellos. Así que dentro de esos atenienses, dentro de esos estoicos, epicúreos y muchos filósofos, llegaron a los pies del Señor, se convirtieron a los pies del Señor y entonces empezaron a filosofar dentro de la fe cristiana. Y dentro de esas filosofías es de donde sale entonces dentro de la fe un nuevo entendimiento que se le llamó gnosticismo. Y gnosticismo básicamente es una doctrina que lo que habla es acerca de la gnosis, del conocimiento, y se explicaba de que ellos podían alcanzar la salvación que Dios la da a través de Jesucristo solo por el conocimiento. Eso era lo que hacía el gnosticismo. Cabe destacar que todavía al día de hoy el gnosticismo sigue vivo dentro del cristianismo. Hay muchos cristianos filosofando y estas filosofías a veces no hacen que bajemos a la realidad del ser y a la realidad de Cristo en nosotros, la esperanza de vida. La segunda doctrina que voy a mencionar es la doctrina del nestorianismo, levantado por un obispo copto. Cuando hablo de un obispo copto es una región, a esa se le llamó a la región de, sobre todo de Alejandría y de todo Egipto, el norte de Egipto. Pero ¿qué era lo que enseñaba el nestorianismo? Ahí en pantalla aparece en sus televisores. Nestorianismo es una doctrina religiosa dentro del cristianismo que considera a Cristo radicalmente separado en dos naturalezas, una humana y una divina. Un paréntesis aquí. Al nestorianismo también se le llamó difisismo. La palabra di quiere decir dos y fisismo quiere decir, y fisis quiere decir naturalezas. Es decir, el nestorianismo enseñaba que habían dos naturalezas en Cristo, pero que estas naturalezas estaban divididas. Vamos a leer otra vez. Es una doctrina religiosa dentro del cristianismo que considera a Cristo radicalmente separado en dos naturalezas, una humana y una divina, completas ambas, de modo tal que conforman dos entes independientes, dos personas unidas en Cristo, que es Dios y hombre al mismo tiempo, pero formados por dos personas distintas. A ver cómo desenredamos esto. El nestorianismo lo que enseñaba era que en Cristo habían dos personas, una persona humana y una persona divina, pero que en ninguna parte se mezclaban. En ninguna parte se mezclaban. Por ejemplo, el nestorianismo enseñaba quien fue azotado antes de ir a la cruz y quien fue crucificado fue el ser humano, fue la naturaleza humana de Cristo, pero que la naturaleza divina no sufrió. Ahora, quien resucitó de los muertos fue la naturaleza divina. Mire, aquí hay un sancocho que ni Nestorio, ni todos los seguidores de Nestorio entendían ese saconcho. Por eso es bueno aclarar todo esto, porque miren, hermano, no hay nada nuevo debajo del sol. Eso lo enseñó Salomón en el libro de Eclesiastés. No hay nada nuevo debajo del sol. Vamos a encontrar gente que tenga estas doctrinas. Como hay hoy muchos cristianos evangélicos convirtiéndose al judaísmo
y pensábamos que ya el judaísmo era una religión muerta. Sin embargo, lo que más está afectando a la fe cristiana evangélica del día de hoy son los judaizantes, gente que se están convirtiendo al judaísmo y siguen guardando la ley, guardando el sabbat, guardando las diferentes fiestas judías, las fiestas hebraicas, siguen guardándola igualito y creen en Jesucristo, pero no creen en los escritos de Pablo, por ejemplo, o en los escritos de Pedro, porque dicen que Pedro negó la fe, negó al judaísmo para escribir acerca solamente de Jesucristo. No entiendo todo eso, no sé cómo ven las escrituras, pero mucha gente del cristianismo, del evangelio, se está moviendo hacia el judaísmo. Así mismo va a aparecer doctrinas como el nestorianismo que se van a levantar en estos días también. La tercera que quiero ver es el ebionismo. Ahí en su pantalla aparece ebionismo. Asimismo, con este nombre se designa aquella corriente de pensamiento que se extendió dentro del judeocristianismo y que negaba la divinidad de Jesucristo, reconociendo en él simplemente a un hombre. A ver, el ebianismo, lo que enseñaba era que fue levantado, cabe destacar esto, fue levantado por los judíos en primera instancia. Los judaizantes en primera instancia fueron los inventores de esta doctrina. ¿Por qué? Porque enseñaban que Jesús no era hijo de Dios, sino que José era su padre biológico. Así que lo que buscaban era desmontar la doctrina cristológica del Espíritu Santo depositando en María a Jesucristo, con María quedando embarazada por obra del Espíritu Santo. Ellos buscaban eliminar eso, por lo tanto decían Jesús fue hijo natural, hijo biológico de José. Y esto es lo que se conoce como ebianismo. Todo lo demás de ahí en adelante fue una farsa, decían ellos. Jesús, no, es que no era divino, decían ellos. Él era hombre. En él no había nada divino, decían los ebionistas, que eran judíos, básicamente. Otra doctrina es el adopcionismo. Y más que una doctrina, es una teoría, pero que cobró mucho auge en los primeros 5 siglos. Bueno, hasta el siglo VII de nuestra era llegó esta doctrina del adopcionismo. ¿Y qué dice esta doctrina? En sus pantallas, ahí aparece, teoría cristológica, según la cual Cristo, como hombre, es el hijo adoptivo de Dios y el significado preciso de la palabra varía con los sucesivos estadios y defensores de esta teoría. ¿Qué es lo que enseñaba esta teoría? Que Jesús fue recibido como hijo, es decir, fue adoptado como hijo, según ellos, cuando fue bautizado por Juan en el Jordán. La Biblia enseña que el Espíritu Santo descendió en forma de paloma y se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Bien, los adopcionistas, con su teoría cristológica, señalaban que allí fue donde Jesús fue adoptado como hijo de Dios. Por eso no había iniciado su ministerio, porque antes de iniciar tenía que ser adoptado como hijo de Dios. Y muchos seguidores ganó esta teoría. Es decir, antes de eso Jesús no era hijo de Dios. Entonces, al hacer eso, se cae toda la doctrina, amados hermanos. Si nosotros prestamos atención a esto, entonces estaríamos echando abajo toda la doctrina de el Jesús sin pecado, el hombre que vivió sin pecado, porque es imposible que un hombre pueda vivir en este mundo sin pecar. Y eso es lo que el apóstol Pablo enseña, lo que Pedro enseña, lo que Juan enseña en todos sus escritos neotestamentarios. ¿Ok? Esa fue otra teoría que se levantó, el adopcionismo. Otra teoría o otra doctrina que fue una de las más discutidas
duró siglos. Incluso muchos emperadores romanos siguieron a este ministro, a esta doctrina de Arrio y el arrianismo. Y déjeme decirle que hasta el día de hoy continúa vigente esta doctrina. Usted lo va a ver. Vaya conmigo, por favor, a la pantalla. Dice: doctrina cristiana que tuvo su origen en las ideas de Arrio en el siglo III y que se caracterizaba por negar que Jesús tuviera la misma condición divina que el Padre. Esta doctrina veía, o el mismo Arrio, veía a Jesús como el primer ser creado por Dios. Por lo tanto, hubo un tiempo en el que Él no existía. Claro, porque si fue creado por Dios, entonces hubo un tiempo en el que Él no existía. Por lo tanto, aquí se cae la eternidad pasada de Cristo. Ojo, porque los arrianistas modernos ven a Jesús como un profeta, como alguien que bendijo, como alguien que Dios usó grandemente, pero rechazan, y de hecho hasta lo pintan colgado en un madero, pero rechazan la divinidad, rechazan de que Cristo sea Dios, porque para ellos solo existe un Dios. Nosotros no estamos diciendo que existen tres dioses. Yo me refiero como trinitario, ¿ok? Los trinitarios en ninguna manera dicen que son tres dioses, dice que es un solo Dios en tres personas, obrando en tres momentos y circunstancias diferentes, pero coordinada para la salvación de la humanidad. ¿Ok? Eso es lo que creemos. Pero Arrio no aceptaba la parte trinitaria y de hecho mucho para buscar buscar un punto medio entre Arrio y los trinitarios, se inventaron unas nuevas doctrinas cristológicas, cosa que también era falso a la luz de la palabra de Dios. Así que Arrio fue uno de los, por decirlo de alguna manera, fue uno de los obispos, ministros cristianos, bueno, no sé si llamarle cristiano, ministros religiosos que más agua a beber le dio a la fe cristiana. Y ha sido una doctrina que se ha mantenido vigente, sobre todo para mostrar el orgullo, la soberbia de un hombre que no acepta y que no entiende la divinidad de Jesucristo, el Hijo de Dios. Ok. Otra característica, bueno, ya vimos el nestorianismo, que también se le llamaba difisismo, que habla de dos naturalezas, pero también hubo otra doctrina llamada monofisismo. Recuerde que la palabra mono significa uno, y fisismo, como lo dije anteriormente, significa naturaleza. Entonces, el monofisismo o euticanianismo, porque quien levantó esta doctrina se llamaba Eutiquio. Es una doctrina teológica que sostiene que en Jesús solo está presente la naturaleza divina, pero no la humana. Es decir, lo que Eutiquio levantó, que se reconoció luego como el monofisismo, lo que Eutiquio estaba diciendo es que Jesús no era humano, que Él era básicamente divino, que en Él no había nada humano, sino que todo Él era divino, que su cuerpo era divino. Es decir, no tenía la necesidad de ir al baño, no tenía la necesidad de comer, no tenía la necesidad de dormir, pero la Biblia dice que Él hacía esto. La Biblia dice que Él, bueno, no dice literalmente que iba al baño, pero dice que fue un hombre 100% y tentado en todo, dice la palabra del Señor. Él fue tentado en todo, así que nosotros podríamos decir también que él iba al baño, que tenía hambre. La Biblia dice que él tenía hambre en el desierto, es lo que dice, y que Satanás le apareció para tentarlo. Y también dice la palabra de Dios que Jesús, mientras dormía, se levantó en el mar de Galilea una tormenta y los discípulos asustados fueron a despertarle. También habla de los sentimientos de Jesús, porque cuando se entera de la muerte de Lázaro, la Biblia dice que él lloró. Entonces,
no entiendo cómo Eutiquio se fue por la parte del monofisismo y sustentó esta doctrina del monofisismo. Rapidito, porque nos vamos a la pausa, también surgió una doctrina llamada el monergismo, ahí está en su pantalla. Esta teoría dice que Cristo solo tiene una energía en la cual actúa, y esta energía o energema, como aparece ahí, que es la palabra usada en el griego, solo es la energía divina. Es decir, aquí en vez de hablar de naturaleza, lo que hablaba es de energía. Bueno, lo que pasa es que el monergismo, quien lo levantó era un hombre que anteriormente había sido un gnóstico, y entonces por eso hablaba de energía y cosas metafísicas. Esto es lo que trata el monergismo. Y también el monotelismo, ahí aparece en sus pantallas, monotelismo, que fue una doctrina religiosa del siglo VII que admitía que en Jesucristo, y en vez de hablar de energía, entonces hablaba de naturaleza, que en Jesucristo admitía que en Jesucristo habían dos naturalezas, una humana y una divina, y él decía, sí, en Cristo hay dos naturalezas, una humana y una divina, pero él solamente tiene una única voluntad. De ahí es donde viene la palabra monotelismo. El telema es la voluntad. Entonces, Cristo tenía dos naturalezas, pero una sola voluntad. El monotelismo trataba de ser una solución de compromiso entre el cristianismo trinitario y el monofisismo. Es decir, buscaba como estar de acuerdo con las dos, pero falsamente. Fíjese, todos estos conceptos religiosos, todas estas doctrinas y teorías religiosas que fueron levantadas en los primeros siglos de la iglesia, fueron levantados solamente por el entendimiento, no por la palabra, porque ninguna de ellas se sustentaba a la palabra. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer, a sustentar con la palabra que Jesucristo era Dios, pero se hará después de esta pausa. Así que vamos a la pausa, y cuando vengamos, entonces vamos a ver qué dice la Biblia sobre Jesucristo. Existen muchas formas de lograr que su empresa llegue a más clientes. Lo que hacemos va mucho más allá que diseñar una página web o una identidad corporativa. Reforzamos el ADN que hace que su empresa sea memorable. Nos sumergimos profundamente en las técnicas generales de diseño y posicionamiento, para obtener resultados que logran influir en la toma de decisiones sobre un producto o servicio. Gracias a nuestro equipo de marketing, diseño y programación, ofrecemos servicios con creatividad, estética y funcionalidad, siempre adaptado al presupuesto actual de nuestros clientes. Hoy es el día de hacer crecer tu negocio. Ven a Lisandra Salas y encuentra todo lo hermoso para la decoración de tu hogar. Estamos ubicados en la calle Eugenio Miranda, número 35. Nuestro contacto 8209-832-1544. Ven a Lisandra Salas y encuentra todo lo hermoso para la decoración de tu hogar. En 5 años de Eduardo Kerry, definitivamente, el Distrito Municipal Caleta
crece, se desarrolla y se internacionaliza. Distrito Municipal, cambiándole el rostro a Caleta. Bien, amados, estamos de vuelta aquí en su programa Mundo Cristiano TV. Estuvimos hablando acerca de las doctrinas erradas que se levantaron en los primeros siglos del cristianismo, y yo solamente mencioné 8 o 9 de estas doctrinas. Sin embargo, fueron muchísimas que se levantaron, y al día de hoy se siguen levantando muchísimas doctrinas que atentan contra la divinidad de Cristo, que atentan contra la santidad de Dios, que atentan contra la Trinidad de Dios y que atentan contra la autoridad de las Escrituras. De hecho, iglesias o hombres que dicen predicar las Escrituras, aún en su mensaje están atentando contra la autoridad de las Escrituras. Y muchos, al no trazar correctamente las escrituras, entonces están golpeando de manera directa, de lleno, están golpeando la fe en Cristo. Y esto hace que mucha gente no venga a los pies del Señor, que no reciba al Señor como Salvador. Entonces, yo sigo creyendo que la autoridad en todo punto está en las Escrituras. Las Escrituras son las que capacitan al hombre y le dan la autoridad para hablar correctamente de ella, y como dijo Pablo a Timoteo, trazar las Escrituras, hacer un trazo directo, derecho de las Escrituras. Estas teorías, estas doctrinas que vimos, ninguna de ellas fue sustentada con las Escrituras, sino simplemente con las lógicas. Por eso el apóstol dice que derribando todo argumento que se levante contra el conocimiento de Cristo y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es decir, aún en nosotros mismos, el apóstol Pablo lo que está haciendo es que aún en nosotros mismos, cuando se levantan cosas como esta, que pueden afectar la santidad de Dios, que pueden afectar la divinidad de Cristo, que nosotros mismos podamos sumergirnos en la palabra y esos pensamientos poder atarlos, poder agarrarlos y llevarlos cautivos a la obediencia de Cristo. Tanto el gnosticismo, el nestorianismo, el ebionismo, el adopcionismo, el arrianismo, el monofisismo, el monergismo y el monotelismo se levantaron, aparte del judaísmo también, que estuvo atacando a la iglesia del primer siglo y fueron los primeros en matar a los cristianos, a los evangelistas. Pero todos estos movimientos se levantaron para atentar contra la santidad de Cristo, pero sin una base escritural, porque su base más bien era lógica, era argumentativa. Bien. Pero la Biblia a nosotros el día de hoy nos da argumentos para poder tirar abajo todo este tipo de cosas, para poder sustentar la fe en Cristo y poder tirar abajo todo este tipo de teorías malsanas. Así que vamos a entrar dentro de la cristología, la doctrina de Cristo, pero ahora vamos a contrarrestar a todas aquellas teorías, doctrinas, vamos a contrarrestarla con la Escritura. Lo primero que quiero decir es, Cristo
en toda la Escritura es identificado como Dios. Eso es lo primero. Cristo es identificado como Dios. Por ejemplo, en Romanos capítulo 8, versículo 39, ahí está en sus pantallas, dice que ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra cosa creada o ninguna otra criatura, ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios, y este amor de Dios solo se encuentra en el Señor Jesucristo, dice Pablo, en el Señor nuestro, que es Jesucristo. ¿Cómo es esto de que el amor de Dios se encuentra en Jesucristo? Lo que pasa es que Dios todo don perfecto a la humanidad lo ha dado a través de un solo camino. Hay un solo hilo conductor para el hombre, y ese hilo conductor es Cristo. Y si el hombre se encuentra con ese hilo conductor que es Cristo, podrá llegar a Dios. Entonces, lo que el apóstol Pablo está diciendo es que después que estamos conectados al hilo conductor que nos conecta directamente con Dios, nadie puede separarnos, nadie puede apartarnos de ese amor que Dios tiene para con nosotros en Cristo Jesús. Y eso es una identificación de la unión de Cristo con Dios. Yo una de estas semanas en Mundo Cristiano Radio estuve hablando de la unión hipostática de Jesucristo, de cómo Dios se hizo hombre y cómo en él habitó, cómo hay una unión hipostática entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios en tres personas, pero en el Hijo hay una unión hipostática de Dios y el hombre, cómo Dios y el hombre se juntaron en un solo ser, y dentro de él, alguien decía, lo que pasa es que Dios se dejó de sus atributos para... No, es que esto rompería entonces, esto es lo que le llaman, tiene un nombre, a mí se me va ahora mismo, pero lo que busca decir es que Dios, para hacerse hombre, hubo cosas de su naturaleza que las dejó. Por ejemplo, cuando Pablo habla en Filipenses capítulo 2, desde el verso 5 hasta el verso 11, Pablo está diciendo, haya en vosotros, haya en nosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se anonadó. Y muchos allí dicen que lo que Dios hizo fue que dejó de sus atributos porque el ser humano no podría soportar esos atributos. Entonces, si Dios hizo eso, entonces dejó de ser Dios. En un momento, Dios dejó de ser Dios. No, Jesucristo fue 100% Dios, y en Él estaba la omnisciencia, la omnipresencia, la omnisapiencia. Ojo, lo que Jesucristo dejó, que es lo que el apóstol Pablo está tocando ahí en Filipenses, fue su lugar preeminente. Lo que Jesucristo dejó fue su condición eterna de Dios para morar como un hombre. Es decir, yo, Alvin Carrasco, no puedo dejar de ser Alvin Carrasco, no puedo quitarme una oreja para después volver a tomarla. Entonces, muchos lo que están diciendo es que Dios hizo eso. Entonces, no, la unión hipostática de Cristo lo que enseña es que ese Jesús que vimos contenía al Dios eterno. En él, ese Cristo era Dios eterno en un cuerpo humano. Era Dios como hombre, pero padeció como hombre, sufrió como hombre, a él le dolió como hombre. Hebreos dice que por lo que sufrió aprendió obediencia. Y por esa obediencia es que Dios lo exalta, como dice, porque siendo Dios, ¿a quién obedecería? Imagínense esto, hermano. Siendo Dios en su gloria, en su trono de gloria, ¿a quién le obedecería? Si incluso su juramento, él decía, yo juro por mí mismo, porque no hay nadie más grande que yo. Ahora, siendo hombre, Jesús tuvo que apelar al Padre. Fíjese que es maravilloso esto de la cristología. Siendo hombre, tuvo que apelar al Padre y tuvo que someterse a la autoridad del Padre. Ahora, Hebreos dice, por lo que sufrió, aprendió obediencia.
aprendió obediencia. Por eso la palabra de Dios dice en Filipenses que Dios le exaltó hasta lo sumo. Por ese anonadamiento, por esa sumisión, Dios le exalta hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Mire, déjeme hacer un paréntesis aquí. Alguien me preguntaba, entonces, ¿cuál fue el nombre que le fue dado? El nombre de Jesús, pero también adquirió un nuevo nombre, porque en el nombre de Jesús no se doblaba rodilla. Cuando Pablo habla de esto, Pablo refería más bien a la palabra Kyrios o Curios, como usted quiera llamarlo. Y cuando se hablaba de Kyrios o Curios, se hablaba de el que está por encima de todo. Era el nombre que se le daba al César. Por eso cuando el César iba entrando en una ciudad, se decía el Curios, y ya todo el mundo sabía, ahí viene el César. Entonces todo el mundo se postraba delante del César. Todo el mundo se ponía de rodillas. Cuando Pablo dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, los que están en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Curios o el Kyrios. ¿Se da cuenta? La singularidad que Pablo trata de expresarnos es para que nosotros entendamos, wow, Dios exaltó a Cristo y lo hizo Señor. Por eso, cuando leemos Romanos capítulo 8, versículo 39, Pablo culmina diciendo que es Cristo Jesús y dice, Señor nuestro. Y usa dos nombres allí que a Jesús como hombre no los tenía. A Jesús como hombre no los tenía, sino que se le fue dado. Recuerde que Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que soy? Y unos le dijeron, bueno, tú eres este, tú eres lo otro, uno de los profetas. ¿Y ustedes quiénes dicen? Y Pedro le contesta, tú eres el Cristo, el enviado, el que viene del Padre. Así que ese nombre Jesús le dice, bien lo has dicho Pedro, no te lo revela ni carne ni sangre, sino porque fue el Padre que le dio el nombre de Cristo. ¿Ok? Ahora, el segundo nombre que el Padre le da es de Señor. Por eso Pablo aquí en Romanos, por favor, ahí está en pantalla, Romanos 8:39, vuelve y dice al final, Cristo Jesús, Señor nuestro. Otra vez, Cristo, nombre dado por Dios, Jesús, nombre dado por hombres, bueno, nombre dado por Dios, pero al hombre, y Señor, otro nombre dado por Dios, por su humillación y exaltación. La segunda cita, ahí está en Efesios 3:19, que dice, y conocer, recuerden que estoy hablando de que Cristo identificado como Dios, y conocer el amor de Dios que excede a todo conocimiento para que puedan ser llenos de la plenitud de Dios. ¿Cómo es eso? Que a través del conocimiento de Cristo yo puedo ser lleno de la plenitud de Dios. Claro, eso es lo que dice Pablo, porque Cristo es Dios. Sencillo, Efesios 3:19 dice, y conocer el amor de Cristo, y ese amor de Cristo fue tan grande que excede todo conocimiento. No te puedes imaginar cómo alguien al cual no conocíamos, al cual ni sabíamos ni nos interesaba, muere por mí, por amor mío. Y entonces, conocer a Cristo al conocer y aceptar el sacrificio de Cristo, hace, amados hermanos, que nosotros seamos llenos de la plenitud de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo era Dios. La otra cita sobre esto está en Romanos 9:5, que dice, cuyos son los padres, de los cuales es Cristo según la carne, el cual es Dios. Ahí está, Cristo es Dios, dice Pablo ahí, el cual es Dios sobre todas las cosas. Y Pablo también culmina diciendo, bendito por los siglos. Cristo es Dios y es bendito por los siglos de los siglos. Es decir, estas tres citas identifican que Cristo es Dios. No hay manera de que se pueda entender de otra perspectiva.
Y esta cita incluso rompe en todo esto que hablaban de que no era divino o de que solamente estaba la naturaleza divina. Él era hombre, 100% hombre, que le daba hambre, que le daba sueño, que lloraba, que se compungía, que estaba atribulado hasta la muerte cuando oró en Getsemaní. Estaba allí llorando, sudando. Eso no pasa en Dios. Dios no tiene ese tipo de sentimientos humanos, pero Jesús sí. Ahora, ese Jesús tuvo que padecer todo eso y por eso que padeció, Dios le exaltó hasta lo sumo. El tiempo se nos ha venido encima. Otro punto que quiero aclarar y vamos a hacerlo rapidito, ahí está en pantalla. Cristo realiza las obras que solo Dios realiza. Por ejemplo, Colosenses capítulo 1, versículo 16 dice, porque por Él fueron criadas, y está hablando de Cristo, por Cristo fueron criados todas las cosas que están en los cielos y las que están en la tierra, sean visibles o invisibles, sean tronos o sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue criado por Él y para Él. Y esto es lo que Juan está diciendo en el capítulo 1 también. Pablo lo está rectificando y Juan en el capítulo 1, versículo 3 dice que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Pero alguien podría decirme, pastor, pero ahí lo que está diciendo es del logo. Bueno, pero mire lo que dice el versículo 14 sobre el logo. El verso 14 dice, ese logos, ese verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre y estaba lleno de gracia y de verdad. Pregunta, ¿de quién está hablando? De Jesucristo. Jesucristo realizaba las obras o realiza las obras que solo Dios realiza. Todavía Jesucristo el día de hoy sigue levantando gente muerta. Todavía Jesucristo sigue sanando el día de hoy, sigue libertando. ¿Qué pasa cuando un hombre está encarcelado en las drogas, en los vicios? ¿Quién puede libertarlo? Solo Cristo, solo Cristo. Ya vamos concluyendo. Vámonos, mire esto que está en pantalla. Cristo recibe devoción y esa devoción solamente estaba destinada para Dios, pero Cristo la recibe. Hebreos 1:6 dice, y otra vez cuando introduce al Hijo, y aquí está hablando de Dios, cuando Dios introduce al Hijo, al primogénito en la tierra, Dios dice, adórenle los ángeles de Dios. Dios le estaba dando una orden a sus ángeles, adórenle. Y Juan 14:14, Jesús está diciendo, miren, si algo ustedes piden en mi nombre, yo lo haré. Y solamente Dios podía hacer eso. Por último, Cristo da la salvación. Cristo da la salvación. Según Juan 3:16, el verso que todos lo conocen, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, al Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, que crea en el unigénito, tenga vida eterna. Y Apocalipsis 7:10 dice, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y la pregunta aquí, ¿y quién es el Cordero? Y finalmente Lucas 19:9 dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a tu casa. Cuando él llegó a la casa, dice, vino la salvación, Zaqueo, a tu casa. ¿Por qué? Porque tú también eres hijo de Abraham. Bien, el tiempo se nos ha ido, pero creo que el diálogo ha sido bastante extenso. Eso es lo que trata la cristología, la divinidad de nuestro Señor Jesucristo en contraposición o contrarrestando toda la doctrina malvada y herética que hay allá afuera. Por este día yo termino. Gracias por estar con nosotros. Recuerde, Pastor Alvin Carrasco, Iglesia de Dios de la Profecía Central en La Romana. Dios le bendiga, Dios le guarde.